cultural. Miren, tengo el placer y el honor de presentar esta gala cultural y se trata de la compañía de César Zapata, intelectual, poeta, maestro universitario, Premio Nacional de Poesía de Funglode. Premio Nacional de Funglode, pero ha ganado otros más premios, de manera tal que es un autor laureado, pero además y fundamentalmente amigo nuestro. Pero nosotros queremos aprovechar la compañía, la presencia de César, además de darle la bienvenida, claro está, para provocar una reflexión que sabemos él puede compartir con todos nosotros. Está de moda esto de que cualquiera puede ser poeta y a cualquiera se le dice poeta. Y lo más interesante del caso es que en el día de ayer celebrábamos el nacimiento de don Juan Bosch hace 106 años. Y César, de lo único que no se puede acusar a don Juan es de poeta. Sin embargo, fíjate, don Juan escribió poesía. Ajá, escribió poesía. Sí, es verdad. Y escribió poesía con un seudónimo y tuvo la oportunidad de publicarlo en una revista de la época. Sí. Incluso yo podría decirte que él comenzó escribiendo poesía. Lo que ocurre es que sus primeros trabajos, cuentos y poemas, se perdieron en un incendio. Yo no sé cómo impactó eso a don Juan, porque, por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, que también perdió su biblioteca en un importante incendio, no se recuperó nunca. Yo creo que la muerte de Paz tiene que ver mucho con un problema de orden psicosomático, porque a partir de ese trauma, se quemó, claro. a partir de ese trauma no pudo recuperarse más. En el caso de don Juan fue muy joven que esto ocurrió. Hubo dos pérdidas importantes de la literatura de don Juan. La primera fue justamente siendo muy joven que ocurrió este incendio, y allí había poesía. Pero además él llegó a participar en concursos de poesía y llegó a publicar en revistas de la época poemas, no solamente aquella criolla, sino textos poéticos. Yo creo que muchos de los narradores han hecho ese crossover. Primero han sido poetas y luego han pasado a escribir cuentos, se han encontrado más cómodos en la narrativa y se han quedado allí. No conozco casos exitosos de hacer el crossover desde la cuentística hacia la poesía, pero sí muchos casos. Cortázar, por ejemplo, mucha gente no sabe que Julio Cortázar escribía primero poesía. Borges. Y Borges, bueno, Borges siguió haciendo ambas cosas, pero Cortázar hizo el crossover y no pasó nunca más a escribir poesía, se quedó como el importante cuentista que es. Así que yo creo que... Y aquí hay ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Marta Rivera Garrido. Marta Rivera... De la poesía a la novela. A la novela, escribió una novela importante. He olvidado tu nombre. He olvidado tu nombre, que resultó ganadora. Sí, ganó en Casa de Teatro. Premio no novela. O sea que a cualquiera se le puede decir poeta. No, lo que pasa es que los géneros ya no tienen fronteras. Digo yo, no sé, estoy preguntándole. Introduje un nuevo concepto, la intertextualidal. Bueno, hay un señor que se llama... no hay frontera entre los géneros. Hay un señor que se llama Bakhtin, que ya lo dijo primero que tú, pero bueno, está bien, no importa. Sí, la intertextualidad es una categoría de Bakhtin que tiene que ver con esa posibilidad de diálogo textual entre los diferentes géneros. Así que ciertamente, como dice Yanela, no hay fronteras. Pero además el concepto de poeticidad no es exclusivo del poema. La poesía puede aparecer en el teatro. La poesía puede aparecer en la danza. El teatro también. En la danza, la poesía del cuerpo. La poesía puede aparecer en la pintura. El problema es entender qué es lo que convierte a un texto en poético. Yo me asusté un poco porque creí, cuando tú me ibas a meter en el terreno, de señalar textos que no son poesía, aunque su autor lo quiera vender como un poema. Pero ese tema lo podemos tratar el día que usted no cumpla años. Exacto. Sí, exacto. Hoy nos vamos a entrar ahí. Sí. Gracias. Sí. Bueno, en definitiva, Bosch, que creo que es un Pero tema tú lo que obligado. termina de explicar ahora mismo es algo así como que la poesía es una aparición que puede estar en cualquier cosa.
La poesía es texto, y el texto no es, hay que entenderlo como tejido, como estructura. No es naturaleza. Bueno, en la poética de Aristóteles se creía que el poeta imitaba la naturaleza, pero yo creo que ya ese es un concepto clásico que ha sido transgredido muchas veces. Ahora, lo que sí tiene que haber, por ejemplo, cuando tú hablas de poesía en la escritura, del poema, tiene que haber un conocimiento del lenguaje y un manejo de determinadas técnicas y recursos para establecer lo que es poesía de lo que no lo es. Porque no podemos, últimamente, en nombre de esa intertextualidad, hemos cometido el crimen de querer colocar cualquier cosa dicha con cierta cadencia como poesía. El sonetismo, por ejemplo. O el haiku. Bueno, el haiku es más complejo todavía, porque algunas personas piensan que porque se mida... Espérate, que no quiero hablar para entendido. Haiku, eso es un... Ese es un tipo de escritura japonesa. Básicamente japonesa, que se caracteriza por la brevedad. No solamente eso, sino que la instantaneidad tiene que ser atrapar un momento de la naturaleza. De la naturaleza. Ahí sí tiene que ver con eso. Sí. Es una filosofía breve de la naturaleza. Exactamente. Y hay una discusión importante, incluso a nivel internacional, sobre el problema de Juan José Tablada, cuando introduce el haiku al español, si realmente es posible pasar de la lengua japonesa y de la tradición japonesa, del minimalismo japonés, a una lengua como la española, el problema del haiku, que no es simplemente, como creen algunos, medir 7, 5, 7 sílabas. Si ya puse 7 sílabas, 5 y 7, ya es un haiku. No. El haiku tiene un componente filosófico, de diálogo, de intimidad con la naturaleza. De arraigo con esa cultura. Y además tiene mucho arraigo con la cultura japonesa. Es muy difícil traducir el haiku. Otra vez Paz. Pero el microrrelato es diferente. Tradujo haiku. Sí. El microrrelato todavía es peor, no, porque ahora cualquier ocurrencia pasa como relato y como microcuento. A mí se me ocurrió que esos dos barquitos están muy lindos, y digo, esos barquitos están muy lindos, y ya los paso como un supuesto... Pero tú no estás hablando ni de Basilio, ni de Alexis, ¿De quién? ni de César Zapata. No, yo no me refiero a ningún sujeto en este caso, pero si tú quieres nos podemos referir a sus obras. No si tú quieres, podemos referirnos a sus obras. A sus obras. Yo creo que el dominicano que más se ha acercado a la esencia del haiku es Alexis Go. Sin duda alguna. Prosas de un peso Welter, por ejemplo. Bueno, ahí no. En High Quality, que fue su primera obra de haiku, está muy cerca de esa estructura. César, yo quiero que volvamos al tema que es interés de esta edición de Cita Cultural. La figura de Don Juan a propósito de la celebración ayer, con muchísimos actos, conferencias, talleres, encuentros, del 106 aniversario del natalicio de este humanista y hombre excepcional. Su cuentística. Tú estabas contando de ese tránsito, sí, que Don Juan sí escribe poesía, tuvo un evento y abandona eso, pero cuando incursiona en el cuento, es el maestro de Latinoamérica. Así es, así es. Quiroga, Don Juan y Cortázar son conocidos y recordados no solamente por la maestría de sus escrituras, sino porque también diseñaron para decirlo de alguna manera, una forma de abordar la cuentística. Y de paso hay que decir que como todo escritor, Don Juan tenía influencias, en el caso de Quiroga, por ejemplo, o de Kipling. A mí me sorprende muchísimo. O de Chekhov. O de Anton Chekhov. O de Maupassant. A mí me sorprende mucho la presencia, por ejemplo, de la literatura rusa, de la cuentística rusa, de Chekhov, en los recursos estilísticos de Don Juan. Sí. Me sorprende porque vivir en el Cibao de esa época no era fácil tener acceso a bibliografía. Río Verde. Ahora, claro está, Don Juan fue un viajero, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de viajar a muchos países y probablemente allí tuvo la posibilidad de entrar en contacto con ese tipo de literatura. Pero era un hombre que sin duda alguna tuvo la suerte de conocer a escritores fundamentales y de asimilarlo para crear su propia voz. Hay un cuento en particular que se menciona muy poco, que a mí me parece icónico en la tradición escritural dominicana, que es el cuento que se llama me están haciendo señas y yo pierdo el contacto. Olvídate. No, porque don Guillermo sabe. Cuando me hacen señas pierdo es don Ricardo que está hoy como... es La mancha indeleble el cuento. La mancha indeleble es un cuento
fuera de serie, original, extraño en la literatura dominicana, no solamente por el tema, sino por la manera de tratar el tema. Es lograr convertir una situación cotidiana en una especie de misterio. Sí. ¿Okay? Sí. Y ese misterio, entonces, desembocar en una crítica social. Qué maestría, ¿eh? O sea, esos tres componentes que aparecen en la mayoría de los cuentos de Don Juan. A propósito de maestría, también está un error cuando se trabaja la cuentística de Bosch, de creer que es una cuentística costumbrista. Y Bosch lo que toma es como pretexto el problema, por ejemplo, del campo, como pretexto, pero su literatura es absolutamente moderna, es absolutamente... la Nochebuena de Encarnación Mendoza. La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Que ha sido llevada Los Amos. Los Amos. Por ejemplo, en el caso de Los Amos, 2 pesos de agua. Cualquiera podría quedarse en Los Amos con el problema de la topografía del cuento, que es en un ambiente rural, pero el cuento no es rural. No. Es decir, ese trabajo de la psicología de los personajes. Pero cabalga sobre valores importantes. Claro, de solidaridad, de fraternidad. De ahí es que trasciende. Y a propósito de poeticidad, ¿tú quieres algo más poético que el inicio de la mujer? Sí. La manera de describir esa calle, esa carretera solitaria, magistral, como una especie de serpiente. Sí. Oye, definitivamente hay muchos elementos que todavía esperan por un análisis más profundo en la cuentística de Juan Bosch. Tú sabes que yo me siento muy orgullosa de ser dominicana cuando valoramos la figura como, por ejemplo, de don Juan o de don Pedro Enrique Sureña, sí, que también el 29 de junio cumplió 131 aniversario. Se celebró en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña con una conferencia muy interesante del doctor Manuel Núñez, el 131 aniversario de su nacimiento. Y yo me siento muy dominicano. Porque don Juan, yo que he leído su obra y eso, no es solamente aquí que lo admiramos, ¿no? Sí, una trascendencia universal. Yo tuve el honor de hablar sobre un texto de don Juan fundamental en Ecuador. Y digo el honor porque, aunque pasó desapercibido, yo soy un sujeto marginal y siempre las cosas mías no son acontecimientos. Ocurren simplemente, no son acontecimientos. ¿Eso es una queja? Aunque genera controversia. Sí es una queja, pero me lo disfruto, hay un goce. En el duelo hay un goce también. Y yo estuve en Ecuador, tuve el honor de ser el primer dominicano en hablar sobre don Juan, así oficialmente, en sus 100 años. Estábamos en buenas manos. En el centenario de don Juan. Me fue muy bien, tuve el honor de que estuviera allí el embajador dominicano en Ecuador en ese momento y una presencia de profesores y profesionales de Ecuador. Allí, bueno, aprendí muchas cosas, interactué con los profesionales intelectuales que estaban allí, hablamos sobre un texto más bien político de don Juan y encontré a una persona costarricense que me hablaba de su conocimiento del paso de don Juan por Costa Rica y de la importancia y valoración que se le daba a la literatura de Bosch. Me decía, no es solamente el político. Él me trataba de educarme a mí, me decía, no es solamente el político. El intelectual también en el plano de sus aportes en la literatura. Digo, sí, nosotros valoramos. Finalmente, César, ¿cuál es la influencia de don Juan, por ejemplo, en la generación del 80? Mira, la generación literaria a la que pertenece César, ¿no? Bueno, ¿en qué se ubica César? A mí me ubican allí, pero yo siempre me he resistido a ser miembro de esa generación. Esa generación tiene sus miembros muy específicos, tiene una declaración de principios, tiene unas publicaciones, y yo respeto mucho a esos miembros. Y por respeto a ellos, pues no me inscribo allí. Yo soy más bien un independiente que publicó tardíamente. ¿Un libre pensador? Soy un independiente que publiqué incluso tardíamente con relación a lo que son verdaderamente miembros de ese movimiento. Yo pienso que don Juan tiene a García Romero como un seguidor fiel en la generación de los 80. Fue, para decirlo de alguna manera, el cuentista del taller literario César Vallejo y abrazó las estrategias de don Juan para hacer cuentos. Todavía sigue escribiendo en esa dirección. Lo que yo creo es que la mayoría de los narradores dominicanos deben recuperar una lectura de don Juan, incluso en clave posmoderna, es decir, descubrir los vasos comunicantes de don Juan con unas tradiciones que todavía no se ha hecho, no se ha explorado. Hace falta eso. A mí, yo tengo una queja, esto sí es una queja, de que los escritores dominicanos pueden recordar muy fácil a Guy de Maupassant o a cualquier autor francés, pero si le preguntas si ha leído El Espejo o Los Algarrobos también sueñan, y quién lo escribió, pues probablemente titubeen para recordar voces importantes de la literatura dominicana.
Si le preguntas cuáles son los 3 cuentos más importantes de Juan Bosch o que a ti más te gustan, probablemente también tenga que tardar un momento para... No es el caso de Don Marcio. No, Don Marcio... Que es el más prolífico, digamos, en cierto modo. Candidato a Premio Nobel de Literatura. Exacto. Candidatura que yo apoyo en toda su extensión. Yo creo que Don Juan, por ejemplo, debe ser por lo menos Premio Cervantes. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que necesitamos dar a ver la producción intelectual dominicana. Promocionarla. Es decir, vivimos aislados. De esos ámbitos, sí, literarios. Uno va a cualquier evento. Pero que son muy competitivos también, se manejan muchos intereses. Yo creo que hay muchas mezquindades, más que competitividad, porque la competitividad es buena y es sana y es importante que ocurra. El problema es la mezquindad. Yo fui, por ejemplo, invitado a Costa Rica y allí me topé con una señora que maneja una página virtual de literatura y me decía que ella no sabía que existían escritores dominicanos porque un dominicano le había dicho que había poca literatura en el país. Sí, conozco esa Entonces, anécdota, por Dios, este tipo de cosas tienen que parar. ¿Cómo es que se le dice? Autofagia. La autofagia, exactamente. Literaria, en dominicano. Exactamente. Ese es un volumen. Y las rivalidades fraternas. Sí. Tus amigos que te abrazan y te palmean la espalda mientras están sacando la daga. Ajá. Pero eso bueno, no es de ahora, eso es viejo. Sí, es viejo, pero también forma parte de un problema de insularidad mental. Porque no es que estamos aislados. No, yo lo he leído en Europa también. No estamos aislados por el agua, estamos aislados por la manera de pensar. Exacto. Y por la idea de que, bueno, una vez se escribió que en la literatura dominicana no había tradición, y yo creo que hay una fértil tradición que ha permitido también una fértil literatura actual. Hay una gran calidad en la producción escritural dominicana, y recientemente incluso un intelectual dominicano reiteraba que había debilidad en la cultura y en la literariedad del país, y yo lamento disentir. Yo creo que, por el contrario, este es un país donde se produce mucha literatura en cantidad y mucha también en calidad. Es cuestión de que de alguna manera encontremos la forma de dar a ver un poema como el de Rafael Américo Enrique, Rosa de Tierra, o un texto como Los Amos de Juan Bosch, o un poema como Sin Mundo ya herido por el cielo. Es importante que lleguemos a que se conozca la obra nuestra a nivel internacional. Bien, Yanela. Deseándole un feliz cumpleaños, una feliz celebración. Muchísimas gracias. Un saludo para Alicia. Y quería decirte que tú estabas orgullosa de ser dominicano y yo estoy dominicano de ser orgulloso. Es un tema que ojalá me inviten. Sí, el día que tú no cumplas hablar años. sobre el problema de la identidad. Ese de los temas cuando no se cumple años. El problema de la identidad y la desidentidad que estamos padeciendo ahora mismo. En la literatura. En la literatura y fuera de ella también. Fuera de ella. ¿Y por qué lo recalca? Hablemos en la literatura. Hablemos de you're not. De you're not. De you're not. Me gustaría ¿Cuál es ese? Un sujeto que you're not. You're not. Sí, Díaz, you're not. El amigo de Lucas. Me gustaría que un día me invitaran a hablar sobre eso. Sobre You Not. Pero sí, y sobre semana que viene. Y sobre su novela como un proceso de desidentificación. A la señora Laura Guzmán, por favor, que tome cartas en el asunto. Señores, muchísimas gracias. Felicidades, César, larga vida. Gracias, mi amor. Plagada de dicha y felicidad. Así será. Un gran abrazo. Junto a Alicia. Don Guillermo, junto a Alicia, claro está. Mira, Alicia y di que Cielo Naranja tronó contra Manuel Núñez. Ahí vi. Ese es otro tema para cuando él no cumpla años. Ahí vi otra autofagia. Hasta mañana, si Dios quiere. Hay más cita cultural. Otra cita cultural. Del matutino, ojalá. Feliz día.